¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Soy Freles y en el video de hoy vamos a hablar de los tonos de piel. ¿Cómo podemos hacer para que se vea cremita, fresh, bonito? Voy a hablar de dos casos en particular y de cómo trabajarlo, porque muchas veces se mezcla los colores que hay alrededor con los tonos de la cara, o desde las mismas cámaras se ponen como unos tonos verdes o magenta que son un poco extraños. Así que vamos a ver cómo se soluciona esto y pasar de que tu vídeo se vea de así a así. Pero antes recuerda que estos vídeos son de una serie que estoy haciendo que se llama Aprende Premiere Rápido, que te lo dejo por aquí para que si no lo has visto cheques los vídeos que hay. Así que vamos a Premiere. Pues para este ejemplo voy a tener dos vídeos, uno que es una toma a la cara de una chica y la otra es una toma mía hablando, pero que no me da luz directa en la cara, estoy a contraluz y eso hace un poquito más difícil de trabajar los tonos de la cara. Entonces se los voy a demostrar para ver cómo trabajaría con estos dos casos a la vez. Voy a empezar con el primer caso, que es el que pienso que es como un poquito más complicado, que es el mío, que estoy hablando a contraluz. Entonces, ¿cómo abordaría esto? Primero que nada, esto ya tiene un poquito de corrección de color. ¿Cómo se hace la corrección de color? Te dejo el vídeo aquí para que lo puedas ir a ver, pero más que nada para que veas el antes y el después. Este es el antes y este es el después. Entonces lo primero que hay que entender es esto. Siempre vamos a trabajar con estas dos gráficas. ¿Cuáles son estas dos gráficas? Esta gráfica es la de forma de onda de luminancia, que es esta que acabo de quitar, que sería esta. Forma de onda de luminancia, esta de acá. Esta generalmente la van a encontrar así, con RGB. Ustedes le dan clic derecho, se van a tipos de forma de onda, RGB, luminancia. Y les va a quedar de esta manera. De esta manera vamos a trabajar un poco más limpio las gráficas. Y la segunda es la de Vectorscopio View. Con esta gráfica es la que vamos a trabajar el color de la piel. Entonces, ¿qué es lo primero que tendremos que hacer? Ir a control de efectos, crear una máscara que sería en opacidad. En opacidad creamos la máscara y la creamos alrededor de la cara. Entonces, ¿qué sería? Opacidad. Vamos a este puntito de acá, creamos la máscara y luego de trabajar esto nos vamos otra vez a las curvas. ¿Qué pasa aquí? Ahora solo nos está mostrando el tono de piel. ¿Qué es lo importante aquí? Generalmente los tonos de piel deberían ir entre un 40 y un 70. En la gráfica de luminancia, que es esta de aquí, que debería ir entre un 40 y un 70. Lo tenemos muy por debajo. Pero ¿qué pasa? Como estamos a contraluz, el problema es que si yo levanto todo esto hasta llevarlo a 70, voy a quemar por completo todo lo que está atrás. Ejemplo, si yo hago esto y lo llevé un poquito de 80, lo llevo aquí a 70. Cuando me voy a controles de efectos y lo apago, se está quemando un poco el fondo de atrás. Se está quemando bastante. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Yo lo que haría es levantar un poco los resaltados, o sea, los highlights, y los llevaría con un poco de los blancos también hasta el 40. Y luego vamos hasta el punto del color. Y ahora vamos a trabajar lo que es el tono de piel. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? En esta gráfica que está aquí, que ustedes están viendo acá, esta gráfica nos indica que para allá están los colores más rojizos, magentas. Para acá están los amarillos, más verdes. Y esta rayita de aquí, esta rayita son todo lo que tiene que ver con los tonos de piel. Tenemos que tratar de llevar este bordecito de aquí a que se una lo más fino posible acá. Mientras este color esté más abajo, hay menos saturación en la piel. Y mientras esté más arriba, más saturado está el color. Entonces, ¿qué hacemos? Pero antes, si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal, dale un like, un comentario, coméntame, que quiero saber qué otra cosa te gustaría aprender de esto. Podríamos hacerlo de esta manera, que vamos a coincidencia de ruedas y nos llevamos los medios tonos hacia arriba. Entonces, vamos jugando con ellos. Si lo movemos para abajo, todo lo que vayamos haciendo va afectando este trocito blanco. Entonces, lo que deberíamos hacer es llevarlo hasta un punto. Mira, si aquí estaría más saturada la piel, como pueden ver aquí en este triangulito está muy amarillo, que no debería ser. Entonces lo llevo hacia abajo y yo lo llevaría un poco aquí, más o menos. Aquí esto es cuestión de gustos también. Controles de efecto, quitamos la máscara y todavía está un poco como opaco, pero no se rompe el color. Entonces quizás podríamos jugar un poquito más con esto, de llevarlo hacia acá. Y aquí estoy llegando a un punto en el que no está ni muy quemado el fondo, ni mi cara está sobreexpuesta. Entonces, para mostrarles cómo era el antes, este era el antes y este es el después. Yo de igual manera aquí podría incluso levantar un poquito más, aunque se me queme un poco. La verdad es que no me desagrada tampoco. Y se ve, creo que mucho mejor a como estaba antes. Y ahora vamos al segundo caso y la otra manera de que lo podemos hacer. Esta es una toma de Olivia que está con el sol directamente en la cara. Y les recuerdo que esto era el antes y esto es el después de la corrección de color, que también tienen el vídeo en la descripción, que lo pueden ir a ver. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? De igual manera, lo primero que hay que hacer siempre es una máscara alrededor de la cara. Ya que tenemos la máscara, nos vamos al ámbito Nanometry y vemos que aquí está por encima, a un 90. Y nos muestra también que está la piel por un tono más amarillento con una parte rojiza, pero más para los tonos amarillos. Aquí yo lo que haría es que vemos que se está yendo por encima del 70, bajaría un poco los resaltados, bajaría un poco los blancos también. Vamos a llevarlo más o menos por aquí, por un 80, ¿sí? Y ahora tratar de neutralizar un poco ese amarillento, que no me disgustaba realmente el color, pero esta vez lo podemos hacer con las ruedas de color
Pero ¿qué pasa con esto? Que también nos afecta a otras partes de la imagen. Entonces, ven, aquí se puso bastante azul todo lo que tiene que ver alrededor. ¿Cómo lo trabajaría yo en este caso? En este caso me iría a las curvas y buscaría el que sea hue versus hue, o tono y tono en este caso. Encendemos la máscara otra vez de la opacidad, teníamos, vamos al ámbito Lumetri y en hue versus hue o en tono versus tono y tono tocamos. Aquí todo lo que esté en el medio es lo que va a ser afectado, o sea, nos dan 3 puntos, lo que esté en el medio es lo que tendríamos que realmente tocar. Y como pueden ver aquí estoy moviendo un poco el tono de la piel, el color. Realmente como a mí no me disgustaba del todo, lo moveré aquí. Luego nos vamos a tonos y saturación y aquí aplicando esto lo que voy a hacer es bajarle un poco a la saturación que está muy fuerte. Le bajamos un poco a esos tonos amarillentos y aquí volvemos a bajar para que se siga yendo por ahí. Vemos cómo queda. Se han neutralizado un poco. Yo aquí seguiría jugando mucho en el caso para que si te gusta más el tono amarillo, le muestro cómo se vería antes, el antes y el después. Y así es como se ve el antes y el después. Es un tono más neutro, es un tono más natural y es un tono un poco más placentero a la hora de ver. ¿Qué pasa? Esto es muy relativo porque esto le puede gustar a las personas como un tono más amarillento o un tono más frío, o dependiendo del mood artístico que les quieras dar. En este caso, a mí me parece que se ve precioso ese tono de piel en esta manera. Recuerda que esta es parte de una serie en la cual estoy enseñando un poco de Premiere y aparte estoy creando otra serie que es esta de aquí, donde explico un poco de filmmaking y de las cosas que he aprendido durante estos años. Que por cierto, si tocas esta cabeza de aquí, te suscribes al canal, que no estaría nada mal, pero si no, YouTube te va a recomendar un vídeo y te lo voy a poner por aquí. Y si no, te puedes ir a una lista de reproducción por aquí. Así que, sin más, nos vemos en el otro. Chao.